2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres. Queridos estudiantes, soy el maestro Guido Calizaya Sánchez. Estamos nuevamente en una clase más de la materia de Ciencias Sociales en el grado de primer año de escolaridad del nivel secundario. Seguramente están ansiosos de que empecemos, así que acomódense y comenzamos. Iniciamos sobre todo con la especie humana, con la dominación del medio geográfico. Los primeros vestigios de seres humanos que aparecen en el planeta Tierra empiezan en un comienzo a realizar transición de animales a seres con inteligencia racional. De esta manera tenemos vestigios de seres humanos que desarrollaron la invención de la manufactura, la invención y la dominación sobre todo del fuego, invención de herramientas rudimentarias para poder desenvolverse y sobre todo para poder estar a salvo de algunos peligros que existía en su entorno. Continuando, vamos a recalcar primero que la prehistoria se caracteriza por una evolución de ser cuadrúpedos a bípedos y un aspecto importante también de ser bípedos a tener una evolución de crecimiento de la masa cerebral de nuestro organismo. De esta manera, refiriéndonos a hechos históricos, tenemos como aquel primer vestigio de ser humano en el planeta a lo que llamamos Australopithecus. Tenemos dentro de la categoría de los Australopithecus dos antecesores muy importantes, los Australopithecus anamensis y los Australopithecus afarensis. Los primeros y más antiguos homínidos son los Australopithecus, que datan alrededor de 5 a 6 millones de antigüedad en nuestro planeta Tierra. Estos homínidos son los primeros restos arqueológicos, paleontológicos que tenemos de evidencia para hablar de lo que se está explicando. También, de esta manera, los Australopithecus logran una especie de evolución dentro de esa misma serie de Australopithecus. ¿Qué quiere decir? Que a un comienzo del Australopithecus se divide el Homo sapiens y de igual forma el Homo Australopithecus. Evidentemente ya una división más evolucionada, pero evolucionada de una u otra manera a su modo. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, el Homo sapiens empieza ya a evolucionar de una forma distinta. ¿Cuál es esa forma distinta? Empieza a crecer un poco más la masa cerebral, empieza a través de los miles de años a crecer el cráneo cerebral del ser humano. De esta manera pasamos ese tema de la división de los Australopithecus y nos centramos en la evolución del Homo, el Homo sapiens. ¿Cuáles eran los antecesores a los Homo sapiens o es de ese linaje? Estamos hablando del Homo habilis. ¿Qué es el Homo habilis? Es aquel que se le considera como el primero que utiliza las herramientas. Pero sin embargo también eso es un paradigma falso que vemos en muchos conceptos teóricos sobre los Homo habilis, puesto que los Homo Australopithecus datan de años de 1000 a cientos de miles de años, donde se ven vestigios de que estos Homo Australopithecus ya
habían utilizado las herramientas. Pero sin embargo también dentro del Homo sapiens, los Homo habilis desarrollaron esa actividad, pero un poco más tarde que los Homo australopithecus. Algo muy importante, evidentemente, para la evolución del ser humano. ¿Qué quiere decir Homo habilis? Un Homo hábil utilizó las manos libres que tenía en las extremidades superiores, el brazo izquierdo y derecho, para poder modificar su entorno geográfico. En un principio utilizaba solamente piedras para poder defenderse. Luego entendió que esas piedras podían ser modificables, podían sacarse punta, podría ser más eficaz modificar eso y utilizarlo a su favor. De esa manera que luego de los Homo habilis continúa también un aspecto muy importante de la evolución de los homos, ¿cuál sería el Homo ergaster? El Homo ergaster se cree que puede haber sido el primer homínido que pudo haber desarrollado un lenguaje de comunicación entre sus semejantes. Este ser humano antecesor a lo que somos ahora desarrolló algo muy importante en el cual todos estamos de la mano hoy en día y siempre estamos mejorando y evolucionando en nuestro tiempo. Es la comunicación a través del lenguaje. Un aspecto importante para nuestra cultura, puesto que ha sido uno de los pioneros en desarrollar esta situación. Evidentemente, por la alimentación, por el medio geográfico que ha podido desenvolverse este Homo ergaster y ha podido a través de los miles de años desarrollar sobre todo una consistencia muy provechosa para el cerebro. Entonces ya estamos hablando de primeros vestigios de comunicación. También tenemos el Homo erectus. ¿Qué quiere decir el Homo erectus? Se cree que cuando se lo descubre a estos restos fósiles de esta especie de Homo, se consideraba que era el primer homínido que se erigió en dos pies. El primer homínido en nombrarse bípedo, pararse, sostenerse a través de dos extremidades inferiores, los pies. Pero sin embargo también por un lado existen evidencias y restos arqueológicos, restos esqueléticos, fósiles, que este antecesor también muchos miles de años antes había ya desarrollado la habilidad de poder regirse en dos piernas. Luego del Homo erectus, que ha sido muy importante para el desarrollo sobre todo de la especie, puesto que ya a través de el poder sostenerse en dos pies se pudo elevar también una consistencia de vista. Entonces, al poder elevarse en dos pies, ya también, aparte de construir herramientas, usar las dos manos, podía tener una altitud considerable para poder ver los peligros que podría existir durante la zona geográfica donde éste se desenvolvía. Continuando, pasando esta actividad del Homo erectus, tenemos un aspecto muy importante que es el Homo neanderthalensis. También se sabe que el Homo neanderthalensis convivió con los primeros exponentes de la especie humana. Algunos consideran que el Homo neanderthalensis es antecesor del Homo sapiens, pero sin embargo eso se ha creído hasta hace años atrás. Luego, en cuestión de la historia, no todo es absoluto, todo va cambiando en el transcurso de los años. Se van descubriendo nuevos restos arqueológicos. Entonces, según esos nuevos restos arqueológicos, se evidencia que el Homo neanderthalensis no es el antecesor del Homo sapiens, sino que convivieron a la par. En el mismo tiempo, en la misma geografía convivieron Homo neanderthalensis con el Homo sapiens. Esto evidentemente se puede verificar por restos arqueológicos que se encuentran y que se siguen encontrando en las zonas y en todo el planeta que habitamos. Sin embargo, es algo muy importante también
ver y entender que el Homo neanderthalensis ha sido, sin duda alguna, uno de los antecesores que trajo muchas actividades positivas, mucha actividad de evolución, evidentemente miles de años para nuestra especie. Debemos valorar, queridos estudiantes, que algunos conocimientos que tenemos, al pasar los años, esos conocimientos van a ser falsos. Así que es de valorar y de reconocer que algunos conocimientos que tenemos ya en el transcurrir del tiempo serán falsos. De igual manera, tenemos que realizar un proceso de producción. Es importante apoyarse en los libros del Ministerio de Educación para poder trabajar los procesos de producción, donde en este caso, en esta unidad temática de la evolución de la especie humana, debemos responder a 3 interrogantes. Una de ellas es, por ejemplo, tienes que encontrar en el texto la definición de concepto de homínido y de bípedo. Entonces, te recomiendo a leer y sobre todo a cuestionar y también a identificar palabras que desconoces. De esa manera, queridos estudiantes, llegamos a una clase más de ciencias sociales. Sin antes decirles, tengan la mente abierta para que ingrese nuevo conocimiento. Hasta pronto. 2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres.